Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. A pocos días de que termine su mandato, Donald Trump visitó Texas, presumió el muro fronterizo, se despidió a la distancia de su amigo López Obrador y dijo que el proceso de destitución que hoy inició en su contra solo dañará y dividirá a más Estados Unidos. ¿Qué piensan las y los panelistas de esta amistad bilateral entre México y Estados Unidos? Y en 2021, Guanajuato sigue colocándose a la cabeza de la violencia en nuestro país. Un diputado local fue asesinado mientras hacía ejercicio. Un velorio fue prácticamente asaltado y mataron a quienes ahí estaban. Una familia fue masacrada y se siguen sumando enfrentamientos entre supuestos grupos criminales. ¿Qué deben hacer las autoridades para frenar esta situación? Y después de 4 años de que se reglamentó la cannabis medicinal en México, hoy por fin entró en vigor el reglamento para su uso. ¿Son buenas noticias? ¿Es un avance? ¿Cómo va el proceso de regulación del consumo adulto de esta sustancia? Estos son los temas para este miércoles. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. A unas horas del inicio de su segundo proceso de destitución, Donald Trump visitó Texas, una de sus trincheras políticas. Ahí ensalzó el muro, el freno a la migración, la presencia de soldados mexicanos en la frontera y la amistad del presidente mexicano. De paso, dijo que la determinación de los demócratas para sacarlo del poder antes de que termine su mandato es la mayor caza de brujas de la historia. Veamos en contexto. En su primera actividad pública tras el asalto al Capitolio, protagonizado por sus seguidores el pasado 6 de enero, Donald Trump visitó la frontera de México con Texas. Oficialmente, el propósito de la visita fue supervisar la construcción de un tramo de 11 kilómetros de muro fronterizo en el Álamo, a unos kilómetros de McAllen, en la frontera con Reynosa, Tamaulipas. Ahí Trump dijo que había trabajado muy duro para lograr esta infraestructura y que el gobierno de Joe Biden no puede pensar en la posibilidad de eliminar el muro. También presumió como un logro el freno a la migración. En su discurso apuntó que su administración instrumentó cambios históricos para acabar con los fraudes cometidos en las solicitudes de asilo gracias al acuerdo de protocolos de protección al migrante firmado con México. Conocido inicialmente como Quédate en México, estos protocolos obligan a quienes buscan asilo en Estados Unidos a esperar en México la respuesta a su solicitud. Trump dijo también que los últimos 2 años, 27,000 soldados mexicanos resguardaron sus fronteras y que nadie pensó que eso fuera posible. Finalmente agradeció al presidente López Obrador su amistad. Describió al mandatario mexicano como un gran caballero, un hombre que realmente sabe lo que está pasando y que ama a su país y a los Estados Unidos. Texas es considerado uno de los bastiones de Trump. En las pasadas elecciones presidenciales ganó con el 52% de los votos y 23 de las 36 bancas en disputa para la Cámara de Representantes fueron para el Partido Republicano. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, querido Eder. Hola, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Y también nos acompaña Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida. Bienvenida. Buenas noches, Mariana. Muchas gracias. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Igualmente. Bien, pues primer tema de la noche y me gustaría comenzar contigo, Eder. Unas declaraciones un poco sorprendentes, o no sé si a ti te parecieron sorprendentes, del presidente Donald Trump en el final de su mandato, a quien, por cierto, hace unas horas la Cámara de Representantes aprobó iniciar en su contra un segundo juicio político para destituirlo. Estas declaraciones sobre el presidente López Obrador para celebrar su amistad y los acuerdos migratorios con nuestro país, ¿cómo las estás viendo? Pues no me sorprende. Primero creo que fue un evento muy desangelado el suyo. Llegó a un cachito del muro que según él iba a cubrir toda la frontera y llegó al único cachito construido y trata de darle línea al presidente electo Biden de qué es lo que debería y no debería hacer, cuando en realidad yo creo que él es la voz menos autorizada en estos momentos para eso, ¿no? Y el menos escuchado además. Entonces, me parece bien que ya se esté despidiendo. Eso significa que ya asumió, ¿no? O sea como sea, ya asumió que se va. Me parece
yo lo dijimos en el programa del lunes, un error que ahorita le sigan dando argumentos para que se siga victimizando, porque el personaje es un buen agitador y entonces seguirá agitando a las masas simpatizantes y radicalizadas que lo respaldan. Sobre el mensaje hacia el presidente López Obrador, no me sorprende, ustedes lo vieron cuando Andrés Manuel López Obrador visitó a la Casa Blanca, pues hubo un mensaje de mucha cordialidad mutua y Andrés Manuel, a diferencia de muchos dirigentes políticos de distintas posiciones políticas, él nunca se sumó a la campaña para... no tomó partido en el conflicto, no desacreditó ni la postura del presidente electo Joe Biden ni la postura de Donald Trump reclamando un fraude electoral. Él lo que dijo son temas internos y que se decidan allá, y eso en el contexto en el que Trump se está quedando bastante solo en el mundo, pues seguramente es como un gesto de cordialidad, ¿no? Ahora el presidente López Obrador fue el primero de los dirigentes del mundo que dijo que había un acto de censura en contra de Trump a través de este asunto de quitarle sus cuentas de redes sociales. Después de él ya salió Angela Merkel también a dar una posición similar. En Francia también varios dirigentes políticos ya dieron una postura similar, porque pues sí es un acto muy extraño que sean los dueños de las empresas los que decidan quién miente y quién no, pero creo que a todo ese contexto obedece este mensaje que está dando él, y por supuesto tiene que irse diciendo que algo hizo bien, y para él lo que hizo bien fue la política migratoria, que tampoco es tan real, ¿no? Bien. Lisa, ¿tú cómo viste este mensaje del presidente Donald Trump sobre el presidente López Obrador? ¿Realmente te parece un logro para la migración entre ambos países, la detención de los migrantes en la frontera? No, claro que no, lo discutimos muchas veces a lo largo de estos años en esta mesa. Evidentemente, pues la soberanía mexicana quedó mermada en el momento en el que sus propias tropas quedaron para defender la seguridad nacional de un país que no es México, sino que es el vecino del norte. Sin embargo, bueno, sí coincido con Eder en que el mensaje fue desangelado, el evento también bastante poco relevante frente a lo que se estaba gestando al interior del Parlamento norteamericano, ¿no? Que es precisamente esto que mencionaste, Mariana, el segundo juicio político en contra del presidente que quedó aprobado, que se está notificando al Senado, y que si bien pues Donald Trump no va a ser destituido por la enmienda 25, que sería la declaratoria de incapacidad para seguir gobernando, pues seguramente sí estará enfrentando un segundo juicio político por incitación pues a las revueltas del Capitolio de los días anteriores, ¿no? Sí creo que hay retos muy importantes para la relación bilateral hacia adelante. Creo que ambos países están demostrando cuáles son sus posiciones. Donald Trump ya en la completa y absoluta irrelevancia en términos de la conducción de la relación bilateral. Le quedan 8 días al frente de la Casa Blanca, pero Andrés Manuel López Obrador, por la vía también de su canciller Marcelo Ebrard, como lo escuchamos el día de hoy en la mañana, sí está fijando ciertas posturas, por ejemplo, con el tema de la vacunación de los trabajadores mexicanos y la activación de ciertos capítulos del TEMEC, en anticipación, creo yo, de la activación de los mismos mecanismos del mismo tratado, precisamente para cuestiones clave para el gobierno de Biden, como pueden ser el cumplimiento de los contratos energéticos, el tema de seguridad y la renegociación de la iniciativa Mérida, en fin, muchos otros temas, sobre todo también la reducción de emisiones y la política también de adopción de energías limpias y muchas otras cosas que seguramente sí se van a tratar en los meses por venir con el gobierno mexicano. Una de las cosas en las que varios analistas coinciden con respecto a lo que viene es que va a ser una relación mucho más institucional, de bastantes más frentes abiertos, porque lo que se va junto con Donald Trump pues también es la figura de Jared Kushner, que había centralizado la relación con México, principalmente pues a nivel de lo individual en esta clase como de liderazgo priista horroroso de los 80s y los 90s, en donde una sola persona se encargaba de hablar con un otro igual del otro lado, que en su momento fue Videgaray y después fue pues la Cancillería como institución y Marcelo Ebrard, ¿no? Esperemos que esa relación se pueda recomponer para el beneficio de las dos naciones, pero no veo necesariamente que vaya a ser pues una cosa muy tersa, sobre todo en ciertos aspectos clave. Bien.
Alfredo, Lisa ya pone sobre la mesa algunos de los puntos importantes en la relación bilateral y sin duda pendientes para la próxima gestión de Joe Biden junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero preguntarte sobre este mensaje que dio Donald Trump y después me gustaría también preguntarte si ves viable un cambio en la política migratoria. Uno de los temas que se tocaron en la llamada entre el canciller Marcelo Ebrard y el asesor de seguridad nacional del presidente electo Joe Biden fue precisamente el tema migratorio y se acordó diseñar una estrategia en conjunto para que los flujos migratorios entre ambos países pues sean seguros, ordenados y regulares, esto conforme al Pacto Mundial de Migración adoptado en 2018. ¿Tú cómo estás viendo toda esta situación? Pues es que a mí este último me suena a lo mismo que ahorita tenemos, bajo esa argumentación de una migración ordenada, segura, es que se dice hoy o se justifica o se trata de justificar que tengamos a los militares mexicanos persiguiendo a los migrantes y generando ahora en medio de la pandemia una crisis humanitaria a la cual no se le está poniendo el ojo lo suficiente. No lo está haciendo el gobierno, no lo está haciendo ciertamente el gobierno mexicano, no lo está haciendo el gobierno de Trump, y quienes sí lo han estado haciendo son las organizaciones que acompañan y defienden los derechos de los migrantes en su tránsito por nuestro país, fundaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, histórica en acompañar este tipo de asuntos, como en el emblemático caso de los 72 migrantes en Tamaulipas, del asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, y yo creo que ese informe que de hecho presentaron, del cual ya habíamos hablado aquí, que es En la boca del lobo, donde dice precisamente el estado en el que se encuentran las personas migrantes que están en nuestro país, pues es algo que tenemos que ver que tiene que cambiar y tiene que acabar inmediatamente. No me fío yo ni de las llamadas ni de las cordialidades. Tiene que ser de las primeras acciones que tengamos que ver el próximo año, el próximo mes, el hecho de que los militares dejen de perseguir de entrada a los migrantes y que se ponga la atención en cómo vamos a resolver este problema que nos ha tenido de facto como ese tercer país seguro. Y de lo demás, de los últimos días del gobierno de Trump, yo quiero cambiar la posición que decía él en mi participación justo en este tema el lunes, porque yo al final coincidía con lo que ahorita más o menos decía Eder, que tiene su buena razón de por qué lo decimos. Ya no herir más a un Donald Trump que hemos visto de lo que es capaz, del odio que es capaz de despertar y de cómo puede agitar a sus bases para cometer todo tipo de cosas. Pero hoy me encontraba un tuit de la legisladora Alexandra Ocasio-Cortez, donde dice, oigan, los funcionarios que piden que no se produzcan consecuencias graves después de lo que vimos la semana pasada, están abriendo la puerta para que vuelva a suceder. Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta ahorita que estamos viendo este segundo proceso de impeachment que enfrentará Trump, que pues probablemente no tenga consecuencias, pero ojalá que sí, para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar y que aprendamos y que paremos bien los oídos y abramos bien los ojos sobre lo que pasa cuando se miente desde el poder, cuando se avientan piedras desde el poder y se esconde la mano, porque hay muchas de las cosas por ahí que en su justa dimensión están pasando en México, en esta polarización, en esta permisividad de permitirle al presidente de la República que mienta descaradamente en sus mañaneras y que genere este clima político que pues no favorece ni deja buenas consecuencias, como lo vimos la semana pasada en Estados Unidos. Bien, finalmente, Frida, ¿tú celebras este mensaje de Donald Trump hacia la política migratoria con México? Me parece que no es un mensaje que propiamente se tenga que celebrar, porque inclusive hay mensajes dentro de sus palabras que son imprecisas. De hecho, el despliegue que tiene México sobre las fronteras, yo creo que de cierta forma lo que ha realizado, más que perseguir a migrantes, como comentaban anteriormente en esta mesa, pues es que más bien han ayudado a contener la violencia desmedida que Estados Unidos ejerce contra las personas migrantes. Porque es en Estados Unidos en donde se comenzaron a implementar estas jaulas terribles, en donde separaban a las niñas y a los niños de sus familias, estas formas represivas tan dolorosas con las que detuvieron a mujeres que inclusive, y esto es bien importante denunciarlo, que inclusive fueron esterilizadas en contra de su voluntad.
todos estos actos que Estados Unidos cometió en contra de las personas migrantes, yo creo que son justamente aquello de lo que México protegió a toda la masa que vino desde Sudamérica, que se queda en nuestro país y que además ha tenido acceso a varios refugios, tal como lo decía Lecona, de la sociedad civil. Y eso me parece un tema importante, porque además Donald Trump, en el mensaje que lanza, yo lo veo francamente melancólico, triste, e inclusive yo diría que trata un poco de colgarse del liderazgo moral que tiene Andrés Manuel López Obrador al momento de enunciarlo como su amigo, como una persona respetuosa, pero algo en lo que no se equivoca es que Andrés Manuel fue muy inteligente para tratar a uno de los líderes más dañinos que ha tenido Estados Unidos. Y su segundo impeachment yo creo que tiene que ser ejemplar, porque los actos que ha cometido, los llamados al odio, no tienen absolutamente nada que ver con las imprecisiones que puedan existir en las mañaneras. Me parece que la comparación es francamente excesiva. Es cierto que en las mañaneras hay muchos datos que no siempre son los exactos, porque además es imposible que una persona tenga absolutamente todos los datos en la mente justo en el momento que se los preguntan. Lo que hizo Donald Trump fueron diversos llamados al odio y diversos llamados a quebrantar la institucionalidad de su país, a dudar de sus propios procedimientos, y eso definitivamente es algo que tiene que ser señalado y que tiene que ser perseguido. Bien, Lecona, ¿tenías un contrapunto? Sí, yo quiero vivir en el país que vive Frida, porque ahora resulta que estamos cuidando a las personas migrantes para que no les pase en Estados Unidos lo que les está pasando aquí. O sea, si no queremos voltear a ver, es que eso no les está pasando en Estados Unidos. O sea, perdón. Lo que les está pasando es una crisis humanitaria. México, y yo te recomiendo, Frida, que te pongas a leer ese informe que presentaron las organizaciones, porque ellas son las que están acompañando a los migrantes y son las que están documentando las violaciones graves a derechos humanos que están viviendo en nuestro país. Secuestro y la tortura de las que son víctimas cuando nos lo regresan. Nos las regresan, y no solo a las mexicanas y a los mexicanos, nos regresan a los centroamericanos, centroamericanas que están allá, porque lo aceptamos, porque eso fue lo que puso Marcelo Ebrard en la mesa de negociación y hace 1 año y medio. Yo quiero vivir en el país en el que tú vives, porque no es el país en el que estamos viendo, ni tampoco en el tema de las mañaneras. El presidente no miente ocasionalmente porque no sabe los datos. Nadie puede esperar que el presidente tenga todos los datos de lo que dice, pero el presidente difama. Al presidente se le señala que difama, que calumnia. Lisa lo sabe perfectamente bien con lo que hizo contra México Unido contra la delincuencia, al vincularlos con donde no tiene nada que ver, y no hay consecuencias de esos actos. No hay consecuencias de las mentiras, y ya estuvo bien de estar normalizando la mentira, la calumnia desde tribunas como las del presidente. Yo alcé la mano antes que Lecona y no me dio Sí, Eder, no habíamos tenido oportunidad de ver que habías alzado la mano. 20 segundos, por favor, Eder, para irnos a corte. A ver, muy rápido. Decíamos en el programa anterior que en el tema de las vacunas era muy importante que México estaba comprando un excedente, es decir, toda la ciudadanía mexicana tenemos garantizada que nuestra dosis de vacunas, pero además hay un excedente para vacunar a la gente de México en otros países, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y para también vacunar a las personas migrantes, como migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y que están en el territorio nacional. ¿Cómo se vacunaría a estas personas si no sabemos quiénes son? Es muy importante la estrategia migratoria, que se tienen que corregir muchas cosas, pero la estrategia migratoria del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido muy importante para saber quién entra en nuestro país. Hay refugios, sobre todo los de la frontera norte, los de la frontera sur todavía no me gustan. Los que están en la frontera norte son muy dignos para todas las personas que tienen alojamiento ahí, las que aceptan quedarse ahí. Y en el asunto de la Guardia Nacional es muy importante el acompañamiento que le están dando también a estas personas. Quienes tienen que modificar su estrategia migratoria son los Estados Unidos. Acuérdense que fue el gobierno, cuando Biden era vicepresidente, fueron ellos los que pusieron las jaulas para las infancias. Fueron ellos quienes más migrantes mexicanos deportaron, más que a Donald Trump. Entonces, quienes tienen que modificar su estrategia migratoria es allá. Y acá el punto que se está poniendo Eder, perdóname, tenemos que hacer una pausa, pero si quieres puedes retomar el punto en el siguiente bloque, porque tenemos otros temas en la agenda. Guanajuato comenzó este 2021 con masacres, enfrentamientos y el asesinato de un diputado local. Las autoridades lo atribuyen a enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Sí, el mismo que supuestamente fue desarticulado el año pasado. ¿Por qué no se frena la violencia en esta entidad? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.
Regresamos a Punto y Contrapunto. Hace un año, en enero de 2020, el presidente López Obrador dijo que Guanajuato se salía de lo normal por sus altos índices de violencia. Un año después, la entidad gobernada por el panista Diego Sinúe Rodríguez sigue igual. En apenas 13 días se han reportado el asalto con violencia a un funeral y el asesinato de un diputado local, además de masacres y enfrentamientos armados. Veamos en contexto. Este martes, el diputado local panista Juan Antonio Acosta Cano fue asesinado en Guanajuato. Acosta Cano aspiraba a la presidencia del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, cargo que ya había ocupado en 2 periodos, de 2006 a 2009 y de 2012 a 2015. Juventino Rosas es uno de los municipios considerados zona de operación del cártel de Santa Rosa de Lima, aunque en agosto de 2020, José Antonio Yepes, considerado el líder de esta organización, fue detenido y el gobierno federal dio por acabado a este grupo. La Fiscalía de Guanajuato reportó este lunes enfrentamientos de este cártel con el de Jalisco Nueva Generación que causaron al menos 10 muertos. Según un recuento hecho por el Financiero, en los primeros 11 días del año se registraron 88 asesinatos en la entidad. La primera masacre ocurrió el 4 de enero, cuando un grupo de hombres asesinó a 5 miembros de una familia en el municipio de León. 3 días después, otro grupo ingresó a un velorio en Celaya y asesinó a 9 personas. El gobernador Diego Sinúe Rodríguez informó este martes que se reunió con su gabinete de seguridad para revisar los acontecimientos de alto impacto presentados en el estado, así como las acciones a tomar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno. En 2020, Guanajuato fue la entidad con más homicidios dolosos en el país. Autoridades locales atribuyen la violencia a disputas por el control del territorio, principalmente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche y comienzo contigo ahora, Alfredo. Un nuevo año y seguimos viendo estos altos índices de violencia en Guanajuato. ¿Cómo ves estos hechos? ¿Qué decir de la respuesta de las autoridades? Pues decir que es un infierno que fue construido por muchos años a la luz y bajo la vigilancia de funcionarios que, hay que decirlo con toda la claridad, están todavía en sus encargos. Ya lo he dicho muchas veces en este espacio y hay que seguirlo repitiendo. El procurador, ahora fiscal, Carlos Amarripa, que lleva ahí ya una década, a quien se le descompuso el Estado bajo su mandato, está impune, fue nombrado de una forma grosera a espaldas de la sociedad civil, tuvieron que cercar literalmente el Congreso para que pudiera tomar protesta, violando incluso la propia Constitución Federal y la Constitución del Estado. Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, con más de 5 también en el cargo, herencia del gobierno anterior y al cual por alguna razón perversa que no es pública y no se dice, el gobernador Sinúe mantuvo. Ahora se suman nuevos nombramientos que nos dan pista de por qué siguen pasando estas cosas y por qué no se ve ni siquiera por asomo una posible solución, porque no se puede salir de una crisis de derechos humanos como la de Guanajuato sin las víctimas y sin construir y fortalecer las instituciones que se vinculan con las víctimas, que se vinculan con quienes reciben la violencia directamente y la padecen y la sufren, como son tantas y tantas víctimas en Guanajuato. Ni más ni menos, el 16 de diciembre, cuando ya la atención estaba en otro lado, se le ocurre al Congreso de Guanajuato designar al panista Vicente Esqueda, que no tiene el mínimo conocimiento sobre la materia sobre los derechos humanos, como procurador de derechos humanos. Allá no hay un titular de una comisión de derechos humanos, eso es la Procuraduría de Derechos Humanos, y es un panista que por ser panista es que tuvo ese encargo, como pasó con Héctor Díaz Esquerra, el comisionado de búsqueda de Guanajuato, el que se vincula o se tendría que vincular con las víctimas, y las víctimas de su propia voz nos pueden decir el fracaso que ha sido esa coordinación que tiene que haber con los que buscan a sus personas desaparecidas. Entonces, hasta que no cambie esto, hasta que no nos demos cuenta del desastre y sigamos escuchando nada más del PAN en sus spots, presumir a Guanajuato como un paraíso de inversiones, pero Yucatán un paraíso porque es pacífico, pues no va a cambiar esto. Y lamentablemente para este año electoral deberían de estar en el centro las víctimas, pero no creo que lo estén, porque ese es el tamañito de clase política que tenemos y que existe en Guanajuato. Bien. Eder, ¿tú cómo estás viendo la situación en Guanajuato? ¿Qué opinión te merece la respuesta de las autoridades estatales encabezadas por el Partido Acción Nacional, pero también cuál es el papel de las autoridades federales? De las autoridades estatales, la respuesta es la de siempre y se sigue sin encontrar una solución. A mí me preocupa mucho el tema de varios gobiernos estatales, lo he dicho en otros momentos. Es evidente que así como Felipe Calderón
instauró un narcogobierno durante su sexenio, a tal grado que teníamos al secretario de Seguridad Pública operando para algunos de los cárteles del narcotráfico. También hay estados de la República que son narcogobierno, y lo digo con todas sus palabras. Y romper con esas inercias es bien complicado, porque pues ellos son como pequeños feudos, están muy controlados, y si no se hace una buena estrategia, si no se opera con bisturí para empezar a resolver estos problemas de inseguridad en estos estados y en los municipios, que todavía es peor la cosa, entonces lo que sucede es que la violencia se puede todavía desatar aún peor. Es muy complicado el tema. Creo que tiene que haber estrategias más asertivas del gobierno federal para tratar con este tipo de casos, pero también está el otro límite. Coincido, por ejemplo, con Lecona en el tema de que las víctimas tienen que estar al frente, no solamente en la campaña, sino en todos los procesos, pero hay un límite en donde, si no se maneja bien, va a ser más un acto ahora sí, de propaganda o de demagogia, que un acto que dé solución a los problemas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Me parece que hay una disputa también por el territorio, una disputa entre grupos del crimen organizado por un territorio que estuvo controlado un rato por el cártel protegido, y eso también está complicando mucho la situación ahí. No es solamente Bien. Guanajuato, pero la situación en Guanajuato sí se ha descontrolado, y sí tenemos que poner mucha atención, porque hay una red de complicidad. El gobernador no es más que un títere del exgobernador, y ahí está todo el problema. Bueno, ahí hay parte del problema, se explica a partir de eso. Bien, Frida, Eder comenta que, como bien dice, Guanajuato no es la única entidad con violencia, sin duda, pero sí fue el estado de la República con más homicidios dolosos en el 2020. ¿Tú coincides con los compañeros? ¿Cómo lo estás viendo tú? Coincido, y un poquito cerrando la idea anterior, yo no digo que México sea el paladín de la protección a los derechos humanos, pero definitivamente, al menos para el tema de migrantes, en este momento no estamos observando el mismo trato que se le da aquí. Aquí las personas migrantes tienen comida, tienen despensa, tienen inclusive acceso a la salud con el INSABI. Cerrando eso, es dinero público del que se están financiando los refugios donde se quedan. Y ahora sí, pasando al tema de Guanajuato, tal como lo dices, Mariana, fue el estado que cerró con el mayor nivel de violencia en 2020, aumentó en un 23.8% según el Secretariado de Seguridad Pública, y además de todo, al día están matando a 13 personas. A mí lo que más me escandaliza de Guanajuato es que ninguno de sus poderes de gobierno están logrando atender a una crisis en ninguno de sus elementos. Primero, tenemos a un poder judicial que no avanza y que no resuelve los crímenes, y que ni siquiera lo hace con perspectiva de género. Segundo, tenemos a un poder ejecutivo que, además de no concentrarse y de no lograr tener el control de la seguridad, va criminalizando por la vida a periodistas, a activistas, y con las personas con quienes tiene que ser enérgico y con quienes tiene que mostrarse como una autoridad, simplemente no lo hace. Y finalmente, con un poder legislativo que ha sido omiso, que ha sido callado, que no ha levantado la voz por todo lo que está sucediendo. Y es muy escandaloso, porque además ni siquiera las instituciones de derechos humanos han logrado reconocer lo que está pasando con las víctimas, y en eso coincido totalmente. Las víctimas son las que tendrían que estar por encima de todo esto. Y algo lo que me recuerda mucho es lo que hablaba Noam Chomsky sobre el Estado fallido. Él lo habla como un Estado-nación, pero creo que en este caso puede aplicarse a un nivel micro, a un nivel de Estado adentro de la República, porque creo que Guanajuato es un Estado fallido. Se habla de que un Estado que no tiene la capacidad o la voluntad para proteger a sus ciudadanos, para darles la seguridad, y que tampoco tiene una cohesión institucional para dar las respuestas que son necesarias, se encuentran dentro de este supuesto. Esta disputa, ya para cerrar, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa, además nos deja pensando mucho en que el Marro, este líder que fue detenido después de la muerte de su primo en diciembre, aún en este momento sigue teniendo dominio y control de lo que hacen los grupos delictivos, y esto no se acabó con su detención. Tal como se dice en el efecto, al cortar una cabeza, crecen muchas más. Eso es lo que está sucediendo en Guanajuato. Lisa, tú sabes mucho de temas de seguridad. ¿A qué atribuirías esta violencia en Guanajuato? Y, por supuesto, ¿cuál es tu opinión sobre la estrategia de seguridad?
Mira, lo primero que hay que decir, Mariana, es, y mucho de lo que hay que decir, ya lo mencionaron mis compañeros, es que las cosas en Guanajuato no se descompusieron ayer. Llevamos 4 años con Guanajuato encabezando los niveles de violencia homicida más importantes del país, tanto a nivel estatal, en número total de víctimas, como a nivel municipal en tasa por 100,000 habitantes. Varias veces lo hemos mencionado aquí, no solo es el municipio de Cortázar, por ejemplo, Salamanca o Salvatierra, sino que hay por lo menos 5 municipios de Guanajuato que figuran entre el top 20 de los municipios en donde más violencia homicida se concentra, y que sí, efectivamente, por un lado tiene que ver con la dinámica de ejecuciones del crimen organizado, pero no solo. Y aquí hay una cosa que es bien importante y que a lo mejor valdría la pena revisitar en esta estrategia de atención prioritaria de municipios que se tiene desde el gobierno federal para el tema del homicidio, y es que parecería, justamente como bien ya lo menciona Frida, y me da mucho gusto que eso se reconozca, la estrategia de descabezamiento de carteles, sabemos desde el sexenio de Calderón que no funciona, precisamente porque deja intactas todas las estructuras de funcionamiento de la misma organización criminal, permite la emergencia de nuevos liderazgos y de todos modos no resuelve 3 problemas de fondo. Uno, que es el tema de la impunidad. Guanajuato no ha tenido un crecimiento significativo en el número de agentes del Ministerio Público, peritos forenses, capacidades institucionales que puedan cerrar la brecha de impunidad del homicidio. Se resuelve 1 de cada 10 homicidios de los que suceden en el estado, pero desafortunadamente, y eso también hay que decirlo, eso no es privativo de Guanajuato, esa es básicamente la norma que nos rige a nivel nacional, con algunas excepciones como Yucatán, en donde se resuelven 2 de cada 10 homicidios, y ese es el mejor estado, o el estado que tiene menores niveles de impunidad. El segundo tema es el tema del control de armas, ¿no?, que también lo hemos mencionado mucho en esta mesa, pero creo que a México le falta una capacidad institucional, incluso adentro de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, para tratar con muchísima más seriedad el tema de armas, su confiscación, su registro, sus importaciones, sus exportaciones, etcétera. Y tercero, evidentemente, pues es cuál es realmente la lógica de los homicidios más allá de estas historias de disputa de territorios, porque lo que estamos viendo son ejecuciones que ya son básicamente una manera de resolución de conflictos, pero de conflictos, cualquier conflicto, porque lo mismo sucede en un funeral que en una casa habitación, y no podemos presumir que todas las víctimas estén involucradas con el crimen organizado, porque se asesina lo mismo a niños de 1 año que a personas ya en edad adulta que pueden o no estar involucradas con esto. Y hay que decirlo, ya la cifra se actualizó, son más de 120 los homicidios que han ocurrido en lo que va de este mes, llevamos solo 13 días, y el promedio en Guanajuato pues supera los 300 homicidios mensuales, y son cifras que superan, por ejemplo, países que nos escandalizan como El Salvador, que sabemos que pues durante muchísimos años ha tenido un problema endémico de homicidios. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más o algún otro comentario sobre la estrategia de seguridad? Bueno, entonces por lo pronto vamos a una pausa. Finalmente entró en vigor el reglamento para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis, pendiente desde 2017. Hoy ya se reconoce el uso medicinal de esta sustancia y establece los lineamientos para su producción farmacológica. ¿Qué les parece a las y los panelistas de esta noche? Regresamos a ver qué nos dicen. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hoy entró en vigor el reglamento para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados. La regulación del consumo adulto de cannabis en nuestro país es uno de los temas que quedaron pendientes el pasado periodo ordinario de sesiones. Luego de recibir 2 prórrogas, la Cámara de Diputados solicitó a la Suprema Corte una nueva extensión del plazo en diciembre pasado. El reglamento, publicado ayer en el Diario Oficial, debió publicarse desde 2017, cuando el Legislativo aprobó reformas a la Ley General de Salud para permitir el uso de cannabis para fines médicos y de investigación. No se cumplió el plazo de 2017 ni tampoco el de agosto de 2019, cuando la Suprema Corte dio 180 días para hacerlo. En septiembre de 2020 se venció la última prórroga establecida para su publicación. El documento reconoce el uso medicinal de cannabis y establece los lineamientos para la producción de materia prima y derivados farmacológicos con fines médicos, de investigación y de producción, además de la realización de diagnósticos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos con cannabis.
contempla disposiciones generales para laboratorios, para la importación y exportación de cannabis, para establecimientos médicos y para publicidad y comercialización. Pero según un análisis hecho por México Unido contra la Delincuencia, no contempla necesidades de pacientes y sus familias, porque esta organización ha sido una de las principales promotoras de la nueva política de drogas en nuestro país. ¿Plantea esto? Comienzo contigo, querida Lisa, que encabezas precisamente esta organización. Por fin se publica el reglamento para cannabis medicinal. ¿Qué destacas de este? ¿Lo celebras? Qué lata damos, ¿verdad? Qué cosa. No estamos contentos con nada nunca, pero mira, hay puntos positivos y hay puntos evidentemente negativos que creo que vamos a tener que seguir tratando con el Poder Ejecutivo, específicamente con COFEPRIS, con CONADIC, con SENACICA, con varias de las, incluso la Secretaría de Economía, que vamos a tener que estar tratando en lo subsecuente. Pero básicamente hay, yo creo que 3 puntos muy importantes que clarificarle a nuestra audiencia. Lo primero es que este es un reglamento o una ley secundaria que viene a complementar una modificación legal que se realizó desde 2017. Y desde 2017 se había autorizado el uso científico, medicinal e industrial de la cannabis, y lo que quedaba para que las personas pudieran acceder a esto y los distintos actores privados y sociales pudieran empezar a producir, a transformar, a distribuir, a vender, etcétera, era justamente esta legislación secundaria. Inicialmente se había dado un plazo, como bien dice la nota, ese plazo se incumplió, y una de las primeras cosas que tuvimos que hacer desde la sociedad civil, pero ya no solo México Unido, sino incluso organizaciones de pacientes, como por ejemplo la que lidera Margarita Garfias, fue llevar ante la Corte el hecho de que el Poder Ejecutivo no estaba publicando un reglamento, y finalmente ahí se conquistó uno de los grandes avances que creo yo del juicio de amparo hoy nos protege, que es la categoría de omisión reglamentaria, ¿no? Se vuelve una obligación producir los reglamentos o las leyes secundarias cuando se hacen modificaciones legislativas. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con el uso personal adulto o el mal llamado uso recreativo, donde efectivamente, como decía la nota, pues ahí vamos a tener que esperar a la Cámara de Diputados y después quién sabe cuántos años para que se publique su regulación secundaria, como en este caso. Ahora, puntos positivos, existe. Finalmente ya hay un reglamento y de alguna manera se regulan tanto el uso medicinal como de investigación científica, no así el uso industrial que mandaron para la ley que todavía tiene que aprobar el Congreso de la Unión. Y puntos negativos, yo resaltaría 3 fundamentales, ¿no? Sí se definieron todas las reglas del juego para las farmacéuticas, pero una de las cosas que quedó en el limbo es precisamente cuál es el procedimiento paso a pasito que van a tener que seguir los pacientes y las pacientes mexicanas para importar los derivados farmacológicos de la marihuana, es decir, productos farmacéuticos elaborados en el extranjero, mientras se cumplen los años, así está, años en lo que la COFEPRIS va a aprobar los protocolos de investigación, los lugares de siembra y producción, el número de actores que van a tener las licencias, etcétera. Una segunda cosa que no sucede con otros medicamentos muy rápidamente es que va a haber un registro de pacientes, no registro de médicos que receten cannabis como sí sucede con otros estupefacientes, sino registro de pacientes. Y el tercer punto negativo es que siguen siendo sujetos esos pacientes a la persecución penal si no acreditan tener las recetas originales al momento de estar poseyendo sus propios medicamentos, así estos no sean psicoactivos. Bien, Frida, Lisa ya pone sobre la mesa y destaca puntos positivos y negativos de este reglamento. ¿Tú cómo lo estás viendo y cómo contribuye a la nueva política de drogas en nuestro país? Me parece muy clara su exposición. Creo que no es suficiente. Es un paso importante porque era algo pendiente. Sin embargo, en el contenido de este reglamento yo observo 2 cosas que me parecen muy preocupantes. Primero, que es una reglamentación clasista, ya que son farmacéuticas las que van a poder acceder a la investigación, a la planeación de cómo generar estos medicamentos, y dejan atrás a un grupo de pacientes que ha podido hacer a partir del cannabis sus propios medicamentos. Ojo, no hablo de casos, digamos, en los que se tiene, por ejemplo, esclerosis o casos que son más extremos. Hablo de casos más básicos en los que la cannabis medicinal es utilizada por deportistas que pueden acceder a medicamentos de forma autogenerada y que este reglamento deja totalmente a un lado. Son personas que van a continuar perseguidas. Y un segundo punto que me preocupa muchísimo es que en estas reglas
pruebas para la investigación que se le permite a los laboratorios farmacéuticos, se contempla que compren animales y que se hagan en animales todo tipo de pruebas en los que puedan desarrollar los productos que van a comercializar en nuestro país. Y me genera mucha preocupación porque no se circunscribe a una especie específica. Habla puntualmente de que en el caso de adquirir animales para pruebas de laboratorio, tienen que dar un anuncio. Esto me parece muy doloroso, principalmente porque estamos observando que los animales están sujetos a una explotación que es brutal y que no se les cierra la puerta a ningún animal. Es decir, cualquier tipo de animal podría estar bajo este tipo de pruebas y no se habla más. No se dice si se le va a dar a esos animales una muerte digna, no se dice cómo es que se le va a tratar a estos animales. Me parece muy lamentable porque además de todo, esto se está dejando en manos de farmacéuticas. No se habla, por ejemplo, de la intervención que podrían tener, en este caso, los grupos de organizaciones de la sociedad civil protectoras de animales que puedan estar verificando paso a paso este procedimiento. Bien. Y finalmente me parece que es importante en el tema de derechos, pero no creo que sea suficiente para que impacte de forma fuerte al combate y a la política de drogas, porque desafortunadamente el consumo lúdico continúa siendo perseguido. Bien. Alfredo, ¿tú qué destacas de este reglamento y si encuentras implicaciones y retos para su implementación? Sí, creo que todos, empezando porque el amparo, de hecho, ganado por México Unido contra la Delincuencia, para que las personas pudieran autocultivar, no quedó al final reflejado, no quedó incorporado en el reglamento. Y creo que cuando escuchamos a personas como el caso de Margarita Garfias, que ya nos comentaba nuestra querida Lisa, pues te pone en la dimensión de lo ridículo que es que haya pasado tanto tiempo y que todavía tenga que pasar más y más tiempo para que puedan tener, en este caso, los pacientes y las pacientes lo que requieren para sus tratamientos. Decía Margarita Garfias que ella todavía desarrolla los aceites que requiere Carlos, su hijo. Y lo pone para que nos demos cuenta de la gravedad de esto o de la dimensión de esto. Pone como ejemplo que a ningún otro paciente se le obliga a fabricar sus propios medicamentos. Ese es todavía el mundo, ese es todavía el ecosistema en el que nos estamos moviendo. Sin embargo, pues sí es un parteaguas que, como también dice Margarita, pues nos va sacando del exilio legal y el exilio médico. Pues qué terrible que hoy por hoy todavía existe esta realidad, y por supuesto que va todo esto ligado a la criminalización que hay sobre la planta y la estigmatización, que para el caso del uso adulto, como bien dice Elise, como bien lo hemos dicho aquí muchas veces, pues tenemos que empezar por desestigmatizar, por saber. Yo aquí, ya Sara Snap una vez, ya Sara Snap dice que yo me salí del closet canábico en este programa, pero pues es verdad. Yo lo repito, repito lo mismo que dije en aquella ocasión. Yo no sé personalmente, y no sé en qué categoría entra lo que a mí me ayudó la cannabis a superar crisis de ansiedad y crisis de pánico después de los sismos del 2017. Hay que empezar, o hay que seguir, o hay que hablar de todo esto, sobre todo en un año tan complicado, porque no solo porque se aplazó nuevamente el término que tiene el Congreso para poder legislar, sino porque, como ya lo habíamos dicho acá y coincidíamos en aquella ocasión, pues en medio de la inercia electoral y de todo el torbellino electoral que vamos a ver en los siguientes meses, se ha complicado la cosa para la descriminalización total de la planta. Bien. Y desde luego aquí le daremos seguimiento a la regulación del uso adulto de la cannabis. Eder, finalmente. Sí, yo hoy platicaba con algunos diputados, diputadas. Primero, me parece importante que se reunió ayer el grupo parlamentario de Morena y para definir la agenda del nuevo periodo que inicia en febrero, y el primer punto que está en la agenda es lo de el tema del cannabis. Entonces, en ese contexto, platicaba con algunos compas y les planteé la posibilidad de contraponer este reglamento con la recién aprobada ley del derecho al cuidado, porque aquí se están vulnerando completamente los derechos, no solamente al cuidado de las personas. Es decir, a ver, cuando una persona que puede obtener un tratamiento por alguna enfermedad
un tratamiento canábico y se le están poniendo tantas trabas para acceder a él, se le violan sus derechos al cuidado. Pero también cuando una persona cuidadora tiene la obligación en todo momento de guardar la receta original, como ahorita exponía muy bien Lisa, y si no la tiene, puede ser sujeta a un proceso penal, también se está violentando a la de persona cuidadora, que es la que está garantizando que se le respete el derecho al cuidado a otra persona. Entonces, creo que ahí hay una contraposición muy clara y algo se tendría que hacer legalmente. Y también, por supuesto, esperemos que la nueva iniciativa que se va, más bien la que ya se aprobó en el Senado y que ahora se va a discutir en la Cámara de Diputados, pueda corregir este tipo de aberraciones, porque en nada ayuda. O sea, si se sigue persiguiendo el consumo canábico, no solamente el medicinal, sino también el adulto, y si se sigue manteniendo como si fuera un asunto punitivo, no, penal, no, se me fue la palabra, que tenga cargos penales, entonces estamos en la misma situación de criminalización del consumo de la marihuana. Y entonces, en términos reales, pues como han dicho, se está despenalizando un sector de la venta, se está despenalizando una parte de la investigación muy destinada hacia la iniciativa privada, pero el consumo no se está despenalizando. Bien. Y a las personas consumidoras es a las que se va a seguir persiguiendo, incluso a las que lo utilizan de manera medicinal, y ahí pues no hay un avance social significativo, y hay que decirlo con todas sus letras. Bien, Lisa, ¿quieres hacer un último punto o contrapunto? Frida levantó la mano, Lisa, y luego rápidamente Frida. Sí, muy rápidamente, lamentar tampoco el hecho de que, por ejemplo, no se considera incluso la historia mexicana y su relación con la cannabis, porque esto no se permitieron medicamentos homeopáticos o de herbolaria con temas de cannabis, más que cuando la marihuana está atomizada o diluida o descompuesta con otras moléculas. Entonces, bueno, pues ahí hay cosas que quizás hacia adelante pues nos van a seguir ocupando a quienes hemos estado en este tema ya por más de una década. Bien, finalmente, Frida. Yo creo que uno de los retos más importantes está en la forma en la que se van a poder incorporar las universidades a todo el mecanismo de investigación, porque, insisto, la industria farmacéutica no deja de ser una industria. Creo que particularmente lo que es conocer cuáles son los efectos y cómo contener mejores medicamentos mexicanos, eso va a estar en manos de las universidades. Lo hemos observado en otro tipo de productos que ha hecho el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, que son muy efectivos, que son muy buenos y que no tienen detrás esta visión de generar riqueza a como sea. Bien. Pues vamos a estar muy pendientes de la implementación de este reglamento para el uso medicinal de la cannabis y desde luego de la regulación para el uso adulto y los demás pendientes que tiene el Congreso mexicano. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Las teorías de la conspiración alrededor de la COVID-19 llegaron hasta el Poder Judicial de Perú. El fin de semana, el portal peruano Pasión por el Derecho publicó una resolución atribuida a la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, ubicada en la provincia de Chincha, donde responsabiliza al SARS-CoV-2 de un retraso en sus labores. No son los únicos, como sabes, en gran parte de los países las actividades se han visto paralizadas por la pandemia. Lo peculiar de este caso es que los jueces apuntaron en el documento que el virus fue creado por Bill Gates, George Soros y la familia Rockefeller. Así es, para justificar que no habían emitido un fallo pendiente de libertad condicional, la resolución señala que la pandemia fue imprevisible para todas las personas, excepto para este grupo de multimillonarios, que según ellos crearon el virus y el nuevo orden mundial. Este lunes, el Poder Judicial de Perú emitió un comunicado informando que inició una investigación para esclarecer los hechos. La falsa creencia de que el COVID-19 es un invento ha circulado desde el inicio de la pandemia, contribuyendo a la desinformación sobre el origen del virus. Evita compartir teorías paparrucheras y por favor no dejes de cuidarte. Recuerda que seguimos en pandemia.
Si vas a salir, por favor, usa cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca. Mantén siempre la sana distancia, pero si no es indispensable que salgas, por favor, quédate en casa. Esto fue todo por esta noche. Yo soy Mariana Hernández. Ya mañana estará de regreso Genaro Lozano. Muchas gracias por acompañarnos y también gracias a nuestros panelistas. Gracias Lisa, gracias Frida, gracias Alfredo, gracias Eder. Por lo pronto descansa. Muy buenas noches.